En el conurbano bonaerense no se matan así, como se mataron durante mucho tiempo en Rosario. El gerenciamiento de los barras, te diría que son todos amigos. No lo pudo lograr por muy poco, pero él había hecho el cálculo que en 16 segundos estaba fuera de la cárcel. Y gente de la propia policía y de la Fiscalía de Buenos Aires me decía, si a él lo sacaban de la cárcel no lo podíamos agarrar nunca más. Han muerto decenas de personas porque detrás de la barra brava de fútbol estaban la banda de los monos. Alvarado, a diferencia de los monos, sí tenía otra cabeza, digamos. No romantizar al narco, digamos, nunca, jamás. De todo en una mochila, ¿viste? Lo más Claro, sí. compacto posible. Sí, que ahora, bueno, tiene todo esto, tiene una ventaja gigantesca. Una mochila, 2 cables, 2 micrófonos, Sí, 2 cámaras. Yo viajo un montón y antes tenía que llevar 2000 cosas de viaje. Muy liviano. Sí. Y carpetas, me imagino, cuadernos, libros. Sí, no, pero yo me fui. Tuve que llevar un teléfono satelital. El teléfono era así. Era una valija. Pesaba, no sé, como 6 kilos. ¿Y eso para qué es? O sea, ¿para qué se utiliza? Y eso satelital? la tapa del teléfono era la antena. Entonces, donde no hay señal, podés hablar con eso. Pero ahora hay que son chiquitos, digamos. Eso es en tu labor en la guerra. Sí, eso por ejemplo en Afganistán. Ok. Y eso te salva, sí. Te salvaba, vas. Igualmente hoy lo llevan. O ya no No, hace falta. ahora depende en el lugar donde vayas. Yo vi ahora, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, muchos periodistas, las empresas les dan rastreador de GPS. Entonces vos te lo tenés siempre encima y saben dónde vos estás, digamos, por si te llega a pasar algo. Claro, y no hace falta una comunicación de estamos Claro, bien. exacto. Claro, se ven. Y es porque ahí hay señal, digamos, había claro. mejor señal que acá. Claro. Sí. Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Así es la vida, esta vez con Germán de los Santos, periodista, escritor. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, gracias a vos por venir. Hace un ratito llegamos, ahora estamos, no sé, una hora. Preparamos todo, mandaste mensaje, bajamos. Y nada, Rosario nos recibió bien, tenemos vista al río, hay un barco. Sí, linda ciudad. Y además el río tiene un encanto particular. Sí, y ese barco me imagino que debe ser de carga. Ese barco está ahí esperando que le den la habilitación del puerto que está más al norte. Ok, o sea, para ir allá. Sí, Okay. Para ir a cargar granos o aceite o harina a los puertos, sí. ¿Tenés ideas más o menos de cuántos barcos entran al día? ¿Qué movimiento hay? No tengo idea, pero por ejemplo, camiones, llegan unos 10.000 camiones por día con granos para abastecer a los barcos, sí. Que eso está todo hacia el norte de Rosario, lo que es San Lorenzo, Puerto San Martín, Timbúes. La industria agroexportadora como que hizo ahí un hub de puertos, fábricas y toda la producción de la Argentina agropecuaria confluye ahí y se exporta por acá, por el río Paraná. Claro. Esta es la famosa hidrovía. La hidrovía, claro. Ok. Pero porque Rosario, estos barcos no tienen calado natural para navegar por acá. Lo que hay es hay un canal donde hay 38, 37 pies que van por esa, como una especie de autopista chiquitita, pero profunda, que... Yo tenía entendido como que la hidrovía era nada más el río, se le decía al río. No, es el río, pero tiene que haber... esa característica. Que es el famoso barcos. Dragado, digamos, del río. Se tiene que dragar para que ese barco llegue hasta acá. De acá hacia más al norte, digamos, hacia Paraguay, por ejemplo, ahí ya no hay dragado artificial, sino que es... Por eso se usan barcazas. Estos son los Grand Panamax o Panamax que después cruzan el océano. Claro, estos ya cruzan de una. Exacto.
Pero Rosario, lo que tengo entendido es que todas las cerealeras, todo viene a parar acá, no a Buenos Aires, y de acá sale hacia Exacto. los distintos países. Sí, de acá. Se dice que es como el polo agroexportador más grande del mundo, Ok. Y. sobre todo en soja. Es como un modelo que ahora está como ya teniendo su fin. Otros países tienen otro sistema. La Argentina como que abroqueló todos los puertos en una zona Ujú. y a su vez lo que es sobre todo la zona centro del país con camiones, ya no trenes. Ujú. Entonces, ¿qué es? Así están las rutas. Sí, sí, sí. Confluye todo acá, por eso llegan 10.000 camiones por día. Claro. Es una bestialidad. Sí, sí. Y todos los días me imagino, por la autopista, todo eso es un Sí, además quilombo, imagínate la horas gente pico. que vive en San Lorenzo, Puerto San Martín, niveles de contaminación muy altos, de accidentes de tránsito, También, sí, sí, feos, sí. digamos. Sí. ¿Y tiene una hora específica para llegar a esos camiones o durante todo el día? No, es 24 horas, por eso está 24 horas funcionando. Sí, Ok. sí. Germán, ¿estudiaste periodismo? ¿Puede Sí, ser? yo estudié comunicación social y periodismo. Acá en Y Rosario. también ¿Vos sos derecho Rosario? estudié, sí. Ok. ¿Te recibiste? De derecho no, me recibí de periodista. Por curiosidad, derecho nada más. Sí, derecho estudié 2 años y medio y después dejé, sí. Una de las facetas que investigué tuya es que sos corresponsal de guerra. Fuiste a Ucrania, fuiste a Afganistán y Pakistán. Sí. ¿Cómo, Y fui a ¿cuándo se te otros ocurre lugares donde no había una guerra formal declarada, pero había, un conflicto? claro, Ok. Y, qué sé yo, en la frontera entre Venezuela y Colombia, cuando fue toda la crisis venezolana, en el Amazonas boliviano, ok. después Perú, algunas partes de Brasil, Colombia, sí. Me gusta andar por esos lugares, sí. Pero en tema guerra, Sí. ¿tenías no sé, una curiosidad por ver qué es una guerra? ¿O ir a investigar una guerra? No, fue todo casualidad. Ok. Yo era muy joven, trabajaba en el diario El Ciudadano, de acá de Rosario. Ese diario fue como, yo entré cuando aparece el diario, fue todo como una escuela para jóvenes periodistas, fue la verdad que muy interesante. Pero después lo compra la competencia al diario y lo que hace es cerrarlo. Bueno, después lo reabre y lo compra el que era presidente de Newell's, Eduardo López, un tipo como con una imagen parecida de Tony Soprano. Ok. Digamos, así, se vestía así con esos trajes, digamos. Sí, sí, sí. Un Sí. tipo con una atmósfera, vivía en una atmósfera tipo mafiosa. Ok. Compra el diario y dice, se produce el atentado a las Torres Gemelas, como que hacemos una muy buena edición, tipo como que le gustó, dijo, bueno, quiero mandar a alguien a Afganistán. Y yo me ofrecí y fui. Ok. Yo tenía 26, Ah, era joven, sí, sí, sí. pibe, fui solo. Ok. Y era la primera experiencia que yo tenía de ese tipo. Y ahí fue Sí, como, me imagino. y nadie me dijo, che, mirá, tratá de hacer esto, no, qué sé yo. Encima Bueno, en y otro ahí fue idioma. como la supervivencia me hizo también como ver que era algo que me atraía mucho, me gustaba estar ahí en esos lugares. Ok. ¿Y cómo era el trabajo ahí? O sea, fuiste con una guía? Bueno, este día hago esto, al otro día voy a tal lugar. No, O por eso te digo, fue mucho más espontáneo. Ujú. Yo empecé a hacer como crónicas de lo que iba viendo, todo me sorprendía. Yo no iba a buscar, digamos, a ser un analista de guerra, de decir, bueno, va a venir esto, este va ganando. No, lo que fui a hacer es contar historias de gente, de situaciones que yo veía, y que en eso me fue bien, digamos, porque en eso y en ese momento estaba aprendiendo el oficio. Ok. Y después como uno comete como locuras y tiene suerte de seguir vivo, pero no locuras por ser un
un temerario, un héroe, sino por estúpido, básicamente. De meterse en lugares donde vos decís, y no. O sea, yo atravesé la frontera entre Afganistán y Pakistán caminando. Y ahí donde era no era un conflicto. lugar recomendable porque, bueno, adelante nuestro matan a 5 periodistas. Y, como que no nos mataron de casualidad. Y ahí en la franja, en la frontera, ¿era pleno conflicto en esa zona? Claro, sí, pero era el peor lugar. Ahí Estados Unidos nunca pudo entrar. Son 80 kilómetros, que es la cordillera del Hindu Kush, se llama, que no hay como estado. O sea, son grupos tribales de la etnia Pashtun que gobiernan ahí hace miles de años y nadie como entra, no hay gobierno, no hay nada, no hay autoridad, no hay nada. Bueno, entonces en ese momento era un caos. Claro, tremendo. Que no tiene nada que ver tampoco, porque mucha gente cree que, bueno, vos vas a cubrir un conflicto. En ese lugar era anarquía total, era desenfreno. No es que había un bando y otro, sino que era un desastre. La caída de los talibanes fue caótico. Y uno tiene que ir aprendiendo eso, básicamente. Yo lo aprendí en el lugar y teniendo mucho miedo. ¿Tenían lugares como seguros, se podría decir? ¿O no? No, por eso te digo. O sea, me río, ¿no? Como para sí. tranquilizar un poco la imagen, ¿no? No, un desastre. O sea, no ¿Dónde nos mataron a todos. Dormíamos en los lugares que encontrábamos, en casas, en lugares que teníamos que pagar, obviamente. Pero no había hotel, no había nada, o sea, estaba arrasado eso. Y lo más problemático de esa situación es cuando hay caos, digamos, que vos no sabés de dónde... Claro, algo. Entonces nosotros estábamos del lado, no estábamos llegando a Kabul, que ahí ya estaba como, era intensa la situación, porque había una guerra muy fuerte, pero nosotros estábamos en el peor lugar, digamos. Pero bueno, después uno sobrevivió y ya está. Fue una historia pasada. Sí, y después yo volví a Ucrania, pero ya con otra experiencia, un lugar totalmente diferente, y que era como un conflicto mucho más urbano, mucho más occidental además, y mucho parecido a lo que era la Segunda Guerra Mundial que lo que fue Afganistán, que era... Y ahí en Afganistán, ¿tuviste, se podría decir, cerca de la muerte en algún momento? No, sí. Pero por eso digo, yo no por héroe, por ir a buscar una información, por estúpido. Sí. Por meterse en lugares donde no hay que ir. ¿Y qué pasó en un momento? O sea, suerte, casualidad. ¿Voló un misil? En un momento, no, fue mucho peor, porque en un momento como que nos detienen. Yo iba con un periodista norteamericano y un chileno, nos detienen y hablaban en urdu además, no hablaban en inglés, no se entendía nada. El norteamericano hablaba algunas palabras de urdu, pero nos pusieron a todos pistolas en la cabeza y querían plata, básicamente. Ahí con plata se arregla todo. ¿O no? Y hasta que entendimos que era plata. Pero llevó como bastante tiempo entenderlo, pues no se ponía la situación. Juntamos unos pesos y zafamos, digamos. Pero por eso te digo, a los que iban adelante nuestro, que nosotros de eso nos enteramos después, los mataron. Claro, no pagaron, los liquidaron ahí nomás. Sí, más que no pagaron, o sea, te mataban si pagabas igual. Estos no nos mataron, no sé, porque nos vieron cara de tontos, digamos, qué sé yo. ¿Y eran militares o eran guerrilleros? No, eran gente que se había como desprendido, era la debacle de los talibanes. Y me imagino que también todos tapados, esa pinta que uno ve en imágenes, videos. Sí, gente que no es muy amorosa, digamos. Sí. ¿Y a diferencia de Ucrania y Rusia? No, por eso, ahí era una guerra mucho más formal, digamos, había ejército, qué sé yo. Yo estaba del lado, obviamente, ucraniano y fue muy difícil, pero era totalmente distinto.
era otro... ¿También te acercaste Sí, a sí, un sí, yo frente? estuve en Kiev, después crucé el río Dnieper, que era del otro lado donde estaban los rusos. Era, sí, difícil, pero distinto, digamos. Uno tiene otros parámetros cuando vos decís, bueno, la situación es esta, sabés que del otro lado hay tropas que van a disparar contra este lado, bueno, es distinto. Es difícil, pero es totalmente distinto. Los bombardeos, yo estuve en el momento que fue como más masivo, los bombardeos a Kiev. Y hubo momentos, sí, también. ¿Y eso que fue en 2022? Sí, en 2022. Y fue intenso. Pero bueno, no sé yo, también. Muchas veces uno tiene mucho miedo, o no sabes qué sobre todo con eso, que cae del cielo, que no sabes. Y también sirve como método de supervivencia, el miedo, me imagino, Sí, en esas situaciones sí, acá extremas. digamos como que yo después cuando volví, como que había muchas como mitos de eso, que la gente se metía en los refugios. ¿Qué refugio? No hay nada. No. Hace unos días estabas por Perú, ¿puede ser? Sí. ¿Fuiste a trabajar, a hacer una Sí, investigación? fui a trabajar y después estuve en Paraguay. Ok. Volví hace 2 días, sí. ¿Se puede saber Sí, estoy haciendo como el todo trabajo? un trabajo de investigación con otros periodistas de distintas partes del mundo que a partir de más o menos abril, mayo, Ujú. se va a empezar a publicar Ok. y va a ser fuerte. Sí. De Eh, crimen organizado como en América Latina. Yo Ok. ya trabajé para un proyecto de ellos que se llamó Narcofiles, que era centrado más en Colombia y ahora está la lupa puesta más acá al sur. Antes de pasar para ese lado de narcotráfico, viviendo esas experiencias tan fuertes, tan impactantes a la vista, Sí. ¿te hizo replantearte en tu vida algo? O no sé, valorar más la vida, por ejemplo. O darle menos sentido todavía No, a la vida. sí, sí, obvio. Sí, por supuesto. A mí es algo es un oficio que me encanta. Ok. Eh, Muchas veces muchos te dicen, porque desconocen también Ujú. la profesión, te dicen, pero bueno, pero ¿por qué te dedicas a esto? ¿Cómo? No, bueno, pero, o sea, contar este tipo de historias también genera un interés, hasta un apasionamiento. Y a mí me gusta, es algo que yo lo disfruto Ujú. y valoro poder vivir de este trabajo. Qué sé yo, viajar, escribir, estar en lugares difíciles, contar historias difíciles también es algo para mí muy interesante. Y también, porque tenés vos mismo esa incertidumbre de, no sé, de qué puede pasar en ese lugar, me imagino. Esa curiosidad de qué Sí, está pasando en la otra parte del mundo. sí, claro, sí. En- Y conocer lugares Ujú. en los que uno sería imposible ir, digamos, de vacaciones, por trabajo, o sea, genera también una adrenalina distinta. Ok. Cuando estaba, les dije a mis amigos para que, che, voy a Rosario, voy a hablar con unos periodistas de allá, ¿no? ¿Cómo vas a ir a Rosario? ¿Te van a matar? Obviamente está como en todo el país ese prejuicio, ¿no? Sí, Hacia Rosario y muy fuerte. Obviamente por todo el narcotráfico y por toda la ola de homicidios que, sí, que hubo hay. mucho tiempo donde la violencia eh, también cambió la imagen de esta ciudad, que es una ciudad muy linda, muy Ujú. agradable, con mucha historia, pero que lamentablemente la violencia Tapó todo por tapó todo completo. lo bueno, digamos, sí. Te quería preguntar, ¿cuándo te empezó a interesar el narcotráfico? Sí, O sea, ¿cómo no sé, por ejemplo, de la guerra de Afganistán pasaste a investigar el sí, narcotráfico? también casi de casualidad, porque yo no soy periodista de policiales, Ok. digamos, pero casi de casualidad empecé como a tocar algunos temas que estaba vinculado muy al principio, muy
te diría hace más de casi 20 años, que empezaban como a cruzarse algunas historias que me interesaban. El fútbol, los barra bravas, la droga que empezaba a aparecer y la violencia, algunos crímenes que no eran de los niveles que llegaron después. Pero lo que, caminando esas historias, uno se iba dando cuenta que empezaba a haber en Rosario en ese momento, hace 20 años atrás, como territorios donde no se podía entrar. Okay. Y que eran desconocidos en la propia ciudad. Uh-huh. O que entrar era muy difícil porque estaban dominados por ciertos grupos que empezaban a aparecer. Se empezaba a escuchar esto como una especie de leyenda, la de los monos, los garompas, okay, que se mataban a tiros en la zona sur de Rosario, pero esos eran como para donde estamos ahora, que es el centro de la ciudad, territorios como desconocidos, historias de una marginalidad que Rosario no la veía. Bueno, ahí saltaste con el tema barras. ¿Cómo es? A ver, tengo entendido también que está la rivalidad obviamente del fútbol, Newell's Central, pero que las barras lo manejan los mismos. Claro, sí, no. En la cancha existe la rivalidad futbolística, pero después en... Sí, es entre los hinchas, la gente, obviamente. Por las pasiones, obviamente. Sí, por una cuestión cultural. Pero el gerenciamiento de los barras, te diría que son todos amigos. En la barra de Newell's, que ha tenido muchos problemas durante los últimos años, han muerto decenas de personas por llegar a ser líder de la barra. Duraban 2 días porque los iban matando, porque detrás de la barra brava de fútbol estaban la banda de los monos. Okay. Que tener el poder y la hegemonía de una hinchada, en este caso como Newell's, te abre una paleta de negocios. Entonces por eso también había mucho interés, más que por el fútbol. Te diría que la cuestión futbolística por el negocio. Es muy secundaria, y lo que sí tiene es que hay un interés muy grande porque te abre las posibilidades de emprendimientos muy redituables, que generan mucho dinero. Una barra brava es como una especie de marca también, de marca que da miedo, que impone respeto, que genera también esa presunción de que algo violento puede pasar. Y eso se vende. Entonces, en el caso de la barra brava de Central, fue distinto porque hay un liderazgo mucho más fuerte, que es el de Andrés Bracamonte desde hace 30 años, y que no ha habido tantos problemas como sí en la de Newell's. Aunque ahora, hace 2 meses atrás, lo intentaron matar al líder de la barra de Central. Okay. Que tiene 29 balas en el cuerpo. Okay. O sea, eso te da también la pauta de que el líder de claro, tiene escrito el cuerpo con balas. Sí. Los narcos más conocidos son los monos. Sí. Pero no son los que manejan fuerte la droga en Rosario. Claro, como que hay distintas partes de lo que uno engloba lo más conocido, y la prensa como narcotráfico, los digamos. Monos. Sí. Los monos es el grupo criminal más conocido. Se hizo muy conocido, sobre todo porque, bueno, el líder de los monos, Guille Cantero, ahora lo condenaron, le unificaron la pena a 50 años, pero ya tiene como 160 años de condenas. Okay. Creo que es el preso con mayor número de años de condena de la Argentina. Y eso te lleva también a que ellos, y fundamentalmente el líder de los monos, todos esos delitos los cometió estando preso. Okay. O sea, si vos te ponés a pensar, vos decís, bueno, la banda de los monos es muy importante, sí, se la ha querido como subestimar, pero después tiene relevancia. Sobre todo cuando hay violencia. Okay.
Sobre todo cuando hay asesinatos, cuando hay muertes, cuando se usan sicarios. Vos decís, ¿tienen un poder muy grande como estructura empresarial del narcotráfico? No. ¿Pudieron en algún momento dedicarse al contrabando internacional con los barcos de cocaína hacia el extranjero? Que ese es un negocio gigantesco. Sí, me imagino. No les da. Okay. Intentaron hacer secuestros extorsivos, les salieron mal. Todo lo que hicieron por fuera de esa actividad tremenda, con un uso de violencia fuertísima, les fue mal. Okay. Sí, lavaron muchísimo dinero, sí, se habla de centenares de casas, pero están todos presos, viven mal, digamos, que yo digo, una banda criminal de importancia debería haber tenido otro desarrollo. Los monos no lo tuvieron. Okay. ¿Y por qué los monos es lo más conocido, la banda más conocida? Justamente porque la prensa bombardeó con... No es que sea un invento, ¿eh? Yo lo que voy es que es la más conocida porque se caracterizaron por usar un tipo de violencia extrema que no estaba acostumbrado la Argentina a que se usara. Te remontaba más a otros países que tienen problemas endémicos de violencia, como fue el caso de Colombia, México, que digamos, a la cultura argentina. O sea, matar por matar no pasaba. Y esta gente tiene una ferocidad tremenda, que eso fue lo que rompió el molde de una banda narco-argentina. Okay. Entonces por eso también son los más conocidos, pero digo, es por eso, no porque tienen un poder supremo en cuanto a acumulación de guita, de vinculaciones con el poder, eso no. Lo que sí que matando son imparables. Ok, claro. Entonces a raíz de los homicidios, la prensa empezó a tomar más notoriedad sobre qué está pasando ahí en Rosario. Sí, porque han hecho cosas demenciales. Uno de los casos más conocidos... O sea, han matado familias enteras. Ok. Después que lo matan al pájaro cantero, nosotros lo contamos en el libro con Hernán Lascano, ellos hacen una cacería por Rosario, pero que es tremenda. Les empieza a llegar información por Facebook, y no les interesa chequear si es verdad o no. Van y matan. Y matan a una familia entera en la puerta de una escuela cuando llevan a los chicos, digamos. Los únicos que sobreviven son 2 chicos que están en la camioneta. Después matan a todos. Y no tenían nada que ver. Pero no les importaba, digamos. Después van a matar a un testigo a los tribunales. O sea, por eso digo, si vos pensás eso... Que en la Argentina no es común. Y y lo siguen por los pasillos de los tribunales, después lo terminan matando a 2 o 3 cuadras en la zona sur. Pero digo, es eso. Como estaba leyendo el del libro de los monos, no lo leí Rosario, que fue el último. Obviamente altamente recomendable y totalmente actual. Leía página tras página y iba diciendo qué impresionante también la corrupción política atrás de todo esto. Y sí, es lo que sustentó todo. ¿Qué país? Decía, ¿viste? ¿Qué país, mamá? Pero te quería preguntar, ¿cómo surgen los monos? O sea, ¿cómo la banda tan conocida, los monos, cómo surgen? Mirá, yo eso para el libro de Rosario como que fui a buscar esos orígenes, ¿viste? No hay historia escrita de eso, uno no puede ir a una biblioteca y buscar un libro, decir, sino que tiene que ir a hablar con los protagonistas, digamos, con gente del entorno, de ese momento, del entorno. Y fui a hablar con un tipo que pertenecía a una banda que se había enfrentado durante muchos años con los monos en aquella prehistoria
pero muy violenta, que llamaban los garompas. Ok. Entonces, el tipo había salido de la cárcel, yo lo contacto, me cita en su casa en la zona sur de Rosario, vivía en un pasillo, en un barrio así bastante complicado. Voy con un amigo, me estaba esperando un chico que era un soldadito, así, bien para como generar, ¿viste? Una mala impresión. Bueno, qué sé yo, nos metemos en el pasillo, que sea lo que Dios quiera. Y ahí nos recibe este hombre, en cuero, o sea, sin remera, sin camisa, sin nada. Y como te decía, del jefe de la barra brava de Central, este tenía Los balazos. los balazos. O sea, Ok. quería mostrarme los balazos. Entonces me empieza a contar, este fue por esto, este fue... Estaba como que con orgullo de llevar todas esas cicatrices, ¿viste? El tipo había estado 18 años preso. Bueno, entonces yo le pregunto, ¿por qué se matan durante años con los monos? Si eran amigos, o sea, eran del mismo barrio, del mismo... No, claro, me dice, éramos todos amigos. El problema fue que los monos empezaron a vender droga. Nosotros siempre fuimos chorros, pero no narcos. Ellos empiezan a vender droga y nos dio una envidia bárbara. Entonces nosotros los fuimos a asaltar a ellos, todos encapuchados. Y el viejo cantero, como el fundador de los monos, dice, reconoce a uno y le robamos 5 dosis de cocaína y 50 pesos. Ok. Y él me dice, después de eso murieron como 60 personas. Por eso es algo insignificante, digamos. Sí, sí, sí. Eso Pero sí. digamos, eso te da la pauta, ese relato, de que se mataban por nada, digamos. Sí, 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 sí. No es que había un negocio de... empezó Millonario, esto sí, asociado sí, sí. inmediatamente asociado a la violencia. Ujú. Y eso fue lo que fue marcando a Rosario y le dio esa característica que difiere del resto del país, que muchas veces dicen, pero no, pero si Rosario es igual al resto del país. No, pero en el conurbano bonaerense no se matan así, como se mataron durante mucho tiempo en Rosario, que llegó a tener 24 homicidios cada 100.000 habitantes, que es una cifra de las más altas de América Latina. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo, esos rasgos son los que te van dando el perfil de los monos. Digamos. Los monos empiezan desde la marginalidad y nunca se instalan en el centro del Rosario, por ejemplo. Siempre en la Siempre en los periferia. márgenes y Ok. siempre viviendo, sus víctimas eran la mayoría de los márgenes y su gente también. En el mundo delictivo, en los barrios bajos, en el AMPA, el trance está como marcado también. Como que este es el que hace mal. El chorro, bueno, puede ser chorro, Pero eso no robar en el barrio. dejó de ser así. Ok. Me da la sensación. Ok, ok. Sí, dejó de ser. De que Ahora es como el todo lo mismo. tranza es el tipo que te genera miedo. Y el Ok. tipo que también después, como mucha gente hablaba con nosotros, te paga el cumpleaños de 15 de tu hija. O le da plata a tu esposa para que lleve o compre un medicamento en la farmacia. O sea, Y así también controlan el barrio. los monos hicieron eso también en el barrio. Ok. La gente les tenía miedo, pero también ayudaban a la gente. A nosotros nos contaron pilas de relatos de esto, del cumpleaños de 15, que hacían los pollos asados, que compraban la torta. Esto de que si tenían una necesidad urgente, ellos. Y después ok. el viejo cantero, y no hace mucho, hace poco, tenía un comedor comunitario donde le daba de comer a 300 personas. Ok. O sea, ellos generaban todas esas lealtades en el entorno, sobre todo en los barrios, con eso, con la plata que salía de la mafia, de la venta de drogas y de todo. Me recuerda como a lo que hacía Pablo Escobar, algo muy similar. Sí, no en para ese, que no en ese. No, pero en el en sistema ese- de lealtad en los barrios.
Claro, que pero cuidaban eso ellos es- mismos a los barrios. Para que no sé si entraran la policía, que no entren porque los Sí, del que no barrio, los descubrieron vecinos, nada, digamos. nos van a digamos, o sea, defender. claro, exacto. Y que no descubrieron nada, sino que eso viene desde la época en la que nace el crimen, digamos. Pero, digo, son como, si uno se pone a ver, no es que hicieron un posgrado en cómo manejar una banda criminal. Ok. Sí. Pero lo que sí es que la propia dinámica te va llevando a hacer, digamos, eso. Hoy están todos presos. Ujú. Aparte de los monos, también está Alvarado. Sí. Y Que es ahora otro perfil. Ok. Si no mal recuerdo en el libro, es como que dentro de Alvarado están como las distintas ramas. Alvarado siempre fue un tipo como solo. O sea, Ok. no tuvo como una organización como si los monos, que pues, bueno, era un clan familiar en un momento, después se fue, digamos, como separando y desperdigando, pero Alvarado no, un tipo que siempre como que tuvo gente de su entorno, pero no una organización sólida. Era él nada más. Ok. Cuando te juntaste con este muchacho de los balazos, Sí. o cuando te juntás para una entrevista, para escribir, para un testimonio, ¿qué te causa a vos? ¿Te vas, o sea, no sé, una sensación de miedo también? ¿Con esa gente? Sí. No sé si. No, miedo no. Sí, para mí es una fuente más. Ok. Y cuando entras... Yo no Ujú. trato de evitar, primero, tener cercanía con esa gente, sino que haya cierta distancia, Ujú. no romantizar al narco, digamos, nunca, jamás. Y sobre todo tener en cuenta que siempre te van a mentir. Ujú. Me imagino, no sé si lo querés decir o no, pero me imagino también que esos deben pensar, deben flashear como si fueran Scarface, esas películas. Sí, que hacen justamente. en el imaginario, bueno, por ejemplo, uno que después matan, Luis Medina, como que se come la película de que él podía hacer eso. Manda a un artista de acá de Rosario a que le pinte el cuadro de la película Scarface, que lo pone en su boliche que iba a inaugurar. Sí, muchos se comen esa película. Y hay muchos de esos diálogos que te hacen como pensar en un guión de cine. Ujú. Cuando una fuente nuestra, que es un tipo que está preso, que era amigo de Alvarado, Ujú. y le dice, ¿por qué no parás? No, a Luis Medina le dice, ¿por qué no parás? Ya está. Tenés plata que no la va a poder ni gastar vos, ni tus hijos, ni tus nietos. Dejá todo, andate a Brasil, comprate un hotel. Sí, O olvídate sea, abandoná de esto. esto. Y el tipo le dice, no, porque yo mientras nosotros estamos tomando el café acá, yo estoy facturando. Yo me acuesto a Ok. dormir la siesta y sigo facturando. O sea, Sí, es una máquina sí, imparable. es imposible como salir de eso. O sea, Ok. entrás y, ¿Cómo salís? como dice Charlie García, la entrada es gratis, la salida vemos, digamos. Bien. ¿Tuviste contacto con algunos de estos narcos más conocidos, así cara a cara? Yo, por ejemplo, a Guille Cantero nunca lo pudimos entrevistar. Nunca accedió él, digamos. Con Alvarado tampoco. Sí hablamos con gente, obviamente, de su entorno, Ujú. pero ellos después, por ejemplo, le dieron una entrevista a Virginia Messi de Clarín, que ella hizo un excelente documental. Ah, que están los videos en YouTube. ¿Puede Claro, ser? sí. Son Sí. están muy buenos. Pero con nosotros no. Yo creo que el libro de los monos generó cierto como bronca Ok. ahí, no. En la presentación del libro vi que interrumpieron la familia Sí. de los monos. Eso, o sea, Sí, porque ¿qué en ese, pensaban en ese ustedes? momento estamos hablando que eso fue en fines de 2017. Todavía no estaba
toda esta historia sobre la mesa. Los monos todavía no habían sido condenados cuando nosotros sacamos el libro. Entonces, como que hacer un trabajo de ese tipo generó fastidio, bronca. Y sí, nos fueron a marcar la cancha y a amenazarnos a la presentación del libro, que fue una situación también, como hablamos, de cosas inéditas que no tenía antecedentes, digamos, que los protagonistas del libro vayan a interrumpir la presentación de un trabajo. Sí. Es casi poético decirlo de esa manera. Y cuando pasan esas situaciones... No fue nada poético. No, okay. Yo ahí también tuve miedo por todos, digamos. Ok, y cuando pasan esas situaciones, que ya son extremas esas situaciones, ¿qué medidas pueden tomar ustedes? No sé, medidas de seguridad, no sé... Y en ese momento yo... O capaz que si no querés decirlo también, obviamente... No, en ese momento yo me fui. O sea, nosotros estábamos en un escenario, éramos 3, estaba Hernán Lascano, Roberto Caferra y yo. Y cuando me empezaron a gritar a mí, Roberto Caferra empezó a hablar y yo me fui, salí del escenario y me fui a hablar a Gendarmería, digamos, y a gente que tenía en el Ministerio de Justicia de la Nación para decir, bueno... manden algo porque no sé en qué va a terminar esto. Pero después, en el día a día, pasa una semana, 2 semanas, ¿qué medidas toman ustedes? Porque en el momento, sí, entiendo. No, a mí ahí, a nosotros nos pusieron custodio, todo, sí. Ok. Hablando de Alvarado, y justamente de las películas, hay una escena típica del Padrino. Quiero que me la comentes, que cuando manda la cabeza de un perro a una fiscal, ¿puede ser? Sí, a una funcionaria de la fiscalía. Que es acá cerquita. Ok. Acá, te diría 10 cuadras. Claro, él... y después eso, por ejemplo, lo copian otros. Ok. Ahora después te cuento. Porque bueno, para generar miedo, él busca la cabeza de un caballo, en realidad. No consiguen un caballo. Quería mandarle a esta funcionaria, que era la que estaba investigando sus operaciones de lavado de dinero. Okay. Y ahí Alvarado, a diferencia de los monos, sí tenía otra cabeza, digamos, en cuanto a esto. Había generado empresas, tenía... Okay. Quería en algún momento ser un empresario en blanco, digamos. Pero ahí ponía mucha energía y mucho dinero. Esta funcionaria como que empieza a investigar esto y el tipo se pone muy mal. Claro, y primero le quiere mandar la cabeza de un caballo. No consiguen el caballo y le mandan en una caja de cartón la cabeza de un perro. Y después disparan a la casa, al frente de la casa, que la verdad que fue terrible porque estaba el hijo mirando televisión. Y después, otro que no es Alvarado, esto fue este año, le mandan la cabeza de un chancho con un disparo en la cabeza a la hermana de Di María. Okay. Para que Di María no venga a jugar, no vuelva a Rosario, digamos, a Rosario Central. El que lo hace es un tipo que se llama Ficadenti, que es de la barra de Newell's y ahora está preso y que era de los monos. Otra escena también típica de películas es que el intento de fuga por helicóptero. Claro. En el penal de Seiza, ¿puede ser? De Seiza, sí. Eso también, cuando lo estaba leyendo, eso es una locura. Y estuvo muy cerca, muy cerca. No es que fue por una traición. Una cosa delirante. Sí, lo traiciona el piloto. En realidad van al piloto y le dicen, escúchame, cuando vos lo vas a sacar a Alvarado, Alvarado se va a escapar y después te va a matar. Okay. O sea, y el tipo confiesa todo, después lo sacan del país y lo reemplaza un policía, pero tienen que hacer como todo digamos, la puesta en escena para identificar también que Alvarado se iba a fugar. Entonces claro, como que van con el... Sí, es una escena, la verdad, como de una película. Okay.
No lo pudo lograr por muy poco, Ujú. pero él había hecho el cálculo que en 16 segundos estaba fuera de la cárcel, digamos, y que no lo podían agarrar. Y gente de la propia policía y de la Fiscalía de Buenos Aires me decía, si a él lo sacaban de la cárcel no lo podíamos agarrar nunca más. O sea, no lo podíamos agarrar en ese momento porque el helicóptero más cercano estaba en Puerto Madero. Ok. O sea, íbamos Sí, a sí, tardar. iban a tardar. En el tiempo que tardamos, el helicóptero llegaba a Corrientes y cruzaba a Paraguay. Ok. El piloto, ¿cómo llegó a esa situación el piloto? ¿Quién era el piloto? ¿Qué hacía el piloto? Para llegar a ese, Sí, ese nosotros punto tenemos la de... información que era un tipo medio chanta, un empresario que se había quedado, había quedado en una situación delicada a nivel económico en la pandemia y como que a través de un abogado, le presta plata. Entonces ahí le cuentan que que el empresario era piloto de avión y que sabía pilotear Ok. un helicóptero. Entonces ahí como que aparece el acercamiento. Eh, y bueno, y Alvarado compra un helicóptero en España, desarmado, después lo arman en Paraguay, donde él tiene muchos contactos, y después lo cruzan a Entre Ríos y preparan todo. Pero, o sea, Sí, lo sí. hacía por WhatsApp desde la Sí, cárcel. sí. También un nivel de logística impresionante. Por eso digo, a diferencia de la banda de los monos, que solamente es apretar el gatillo y matar gente, muestra otra cosa, digamos. No sé. Mucho más sofisticada. Sí, capaz que sí, lo habrán estudiado un poco, pero ¿cómo es el perfil de un narco, de un delincuente de alto perfil? Bueno, nosotros ahí en el libro contamos algo que es impresionante, La psicología, ¿cómo es? que es la ¿Cómo declaración de un amigo de él. O sea, un Ujú. tipo que estuvo toda la vida con Alvarado, que se llama Carlos Argüelles. Y al que él después lo mata. Porque él, una mujer la convence de que tiene que declarar en contra de Alvarado. Y él lo dice, ya la verdad que yo no puedo soportar más que siga matando gente. Y él habla de que es un tipo que desaparece gente. Y empieza a contar los crímenes que no son, por eso te digo, como el tipo de los monos, el tipo de asesinato de los monos, que es matar a alguien, ya está. No, después cuenta Argüelles de que los diluyen en ácido, de que los entierran, dice la cantidad de gente enterrada que hay que nunca pudieron reconocer los cuerpos, como tipo mucho más psicópata, digamos. Eso es lo que dice Argüelles, que Alvarado se transforma en un psicópata que quema a la gente con ácido, como que juega con el dolor de la gente. Sí, una cosa que yo, por ejemplo, hasta que Argüelles lo cuenta, no sabía, digamos. Para hacer la investigación de los libros, ¿cómo deciden también la investigación? Primero hacemos esto, después hacemos lo otro, para darle a un final a la estructura completa nosotros del con libro. Hernán, los dos... ¿O fueron recopilando de varios lugares? Bueno, lo unimos. Claro, lo que pasa es que como nosotros, o sea, en la Argentina no te puedes dedicar solamente a escribir libros. O sea, tenés que vivir. En este caso nosotros somos periodistas, vivimos del periodismo. Yo trabajo en el diario La Nación. Hernán hasta hace muy poco trabajaba en el diario La Capital. Entonces, con nuestros trabajos, digamos, nosotros como vamos como que nos vamos surtiendo de información todo el tiempo. Entonces, También me imagino que el trabajo de periodista es 24 horas. Claro, Me acuesto con exacto. información, me levanto con información nueva, comparto, obvio. mando. Entonces, como que después planificar un libro es más desde el punto de vista de decir, bueno, ¿qué quiero contar? La información ya la tenés, la mayor parte. O hay algo que te falta, que tenés un punto ciego que tenés que ir a buscar, pero básicamente
la información la tenés, lo que tenés que como organizar es, vos decís, bueno, ¿cómo quiero contar esta historia? Y eso. Ok. ¿Y qué dice tu familia de todo esto? ¿En algún momento también tuvieron miedo por vos? ¿Dejar el trabajo? No, ¿O sí, pensaste en bueno. algún momento vos de dejar el trabajo? Sí, o sea, obviamente que cuando surgen cosas que son feas, como amenazas y esas cosas, lo que más sufre es la familia. Sí, pero después creo que también se va valorando, digamos, que esto tiene Un significado. un significado, Ok. una importancia, un compromiso. Y que también se ven esos frutos, me imagino. Claro, sí. Que bueno, por suerte también ese pico como de preocupación y todo eso ya pasó y hoy estamos en otra etapa. Algo que me pareció interesante, pero no lo relatan creo que en un párrafo, en 2 párrafos del libro, es el sentido de pertenencia de los jóvenes hacia los grupos narcos. Sí. Al ser, ¿no?, de barrios bajos, de grupos pequeños o de no tener amigos, pero sí se sienten en un sentido de pertenencia cuando son tranzas, por ejemplo, porque piensan que son Sí, de sí, los yo eso monos. lo vi Piensan mucho que en la son cárcel. de Alvarado. En la cárcel me sorprendió, digamos, ese nivel como de, incluso hasta simulado. Porque Ok. en un pabellón iban y decían todos, no, yo soy de los monos, yo soy de los monos, yo soy de los monos. Tanta gente de los monos. Y en realidad era que todos como que aspiraban a ser de los monos, más que el ser de los monos. Claro, sí, sí. Entonces, Era como jugar en primera. Claro, exacto. Entonces, ahí como que vas notando la cuestión de la identificación. Ujú. Sí, que más se ven en los jóvenes porque necesitan, ¿no? Exacto. A mí me pasa, a mis amigos, a todos, Porque obviamente. yo lo conozco a tal y... Sí, sí. Eso es además muy preocupante, digamos, porque es difícil de romper. Ok. Cuando vos tenés algo que va por fuera incluso hasta del propio dinero, sino que vos querés estar en determinado grupo o en determinado lugar por una identificación hasta te diría cultural. Entonces eso es lo más difícil de romper. Cuando vos, no es que vos decís, bueno, ¿cómo reemplazo esto? Bueno, con un trabajo, con dinero, con apoyo. Pero cuando vos tenés esa identificación es muy difícil. ¿Y qué medidas se podrían, o sea, se están tomando para que eso cada vez No sé, son vaya en cosas que me disminución? parece que son también del rol del Estado que a mí muchas veces cuando se habla esto de la presencia o no del Estado, muchas veces la presencia del Estado fue perjudicial para todo esto. Porque la presencia del Estado era con la corrupción, digamos. Y el brazo más directo era la policía. Entonces, creo que eso también va a llevar mucho tiempo de recomponer el tejido social y cuando un país está en crisis permanente como la Argentina, me parece que es mucho más difícil, más complicado. Quiero que me comentes acerca de, también me pareció muy interesante, de la Torre Aqualina. Sí. Es un edificio donde viven gente común, empresarios, pero viven narcos, testaferros, todos la familia Messi, todos en un mismo edificio. Sí, está muy cerquita de acá también, frente al río Paraná. Es un edificio que nosotros nos pareció interesante contar la historia porque confluían ahí como distintos guiones de esta Rosario, de esos márgenes muy violentos, como contábamos antes. Y que en uno de los edificios más caros de Rosario, que un piso sale $1 millón, uno veía que había cosas muy turbias y que confluían esas historias. Uno de los protagonistas es un tipo que se hizo millonario con los narcos, que él siempre nos dijo, yo nunca fui narco, yo solucionaba problemas a los narcos, vendiéndole autos.
Y él, que se llama Lelo Pérez, que tiene 2 pisos ahí, nos contaba esto de que en momentos 2007, 2008, la cantidad de autos que vendía a esta gente era fenomenal. Bueno, y en ese edificio se gesta en la terraza una de las estafas más grandes de la historia de Rosario, que es con un campo, pero que hay gente muy poderosa de la ciudad. Okay. Y que también está Lelo Pérez, que termina siendo uno de los pocos que va a la cárcel, y que los otros poderosos, con sus vínculos, con sus relaciones, logran sortear ir a la cárcel. Pero también aparece en otro de los pisos el que era el titular del puerto de Rosario, siempre sospechado por el tema de la droga también, Vicentín, bueno, hasta el propio Messi, y aparecen 2 personas también que la secuestran en ese momento, que hacen son víctimas de secuestros extorsivos millonarios, y que los distintos como vecinos del edificio como que se prestan plata para pagar los rescates. Okay. Y cuando estas personas van a la cárcel, ¿van a un pabellón especial? ¿Están en conjunto con otros del mismo tipo? No sé, ¿cómo No, de van? ahí fue el único que fue a la cárcel, fue Lelo Pérez, este hombre. Okay. ¿Y qué va en un pabellón especial o va con los presos comunes? Yo creo que él no llegó a estar en la cárcel, estuvo en una comisaría, preso, pero no llegó a estar en la cárcel. Pero bueno, ayer hablábamos con el abogado de Alvarado, que estuvo 1 año preso y que estuvo en el pabellón de alto perfil, con Alvarado, digamos. O sea, ¿y en el pabellón de alto perfil, cómo es? yo fui a esos pabellones de acá de la cárcel de Piñero, de acá de Santa Fe. La verdad que es complicado estar ahí. Okay. Pero son, qué sé yo, celdas individuales. Hay, creo que son 8 celdas individuales. Después hay un espacio muy chiquito de una cocina y un patio de 4 metros por 5. Okay. Y es eso, y siempre nada tienen más. que estar ahí. No pueden salir de ahí, digamos. Y no se mezclan con No los se demás. mezclan con la comunidad carcelaria. Okay. Sí. Me pareció muy interesante también no me acuerdo si una nota lo decís, de cómo fue cambiando la población carcelaria durante estos 20 años. Que antes eran ladrones, de guantes blancos se podría decir, o ladrones en sí, y ahora son más jóvenes, más pibes, más claro. Esto de los tranzas. Exacto. El cambio en 20 años, ¿cómo fue? Sí, eso ha sido, la verdad que muy fuerte. Pero Sobre justamente todo esas identidades, por digamos. por las identidades y pertenecer al... Exacto, tener una especie de cercanía y de pertenecer a algo. Sí, la verdad que... ¿Hay similitudes con lo que pasa en México o lo que pasa en Colombia? No, o sea, compararlo con México, con Colombia, a mí me parece que no está... no tiene nada que ver, son cosas distintas, son escalas, sí. Otro es narcotráfico internacional, esto lo que estamos hablando es venta de droga acá. Muy violenta, pero una cosa muy local, pequeñita comparado con lo que es una organización mexicana o colombiana. ¿Qué opinás de la legalización de las drogas? ¿Pensás que puede ser una solución también a bajar todos los problemas? No sé, no hay ejemplos en el mundo todavía de éxito. Ok. También de legalización de las drogas, se entiende como que se legaliza todo, ¿no? Pero hasta ahora solo lo que tengo conocido es la Portugal marihuana. tuvo una experiencia que está bien, después vino la pandemia y fue complicado, pero la verdad que no hubo un resultado como lo esperaban. Canadá ahora está transitando, Uruguay que lo tuvo con la legalización de la marihuana, la verdad que el resultado no fue bueno. Yo no sé, a mí me parece que solamente discutir eso, me parece que
que le damos como mucha expectativa a algo que es menor. Ok. ¿La sociedad tiene alguna responsabilidad por el narcotráfico? O sea, que el narcotráfico crezca, ¿la sociedad tiene alguna culpa de eso? La sociedad No, en yo sí, creo ¿no? que Como todo. Digamos, como que el fenómeno hay que separarlo en distintos. O sea, una cosa es la actividad criminal, otra cosa es el problema de salud, que es una adicción. Yo creo que la sociedad muchas veces no quiso mirar el problema cuando empezaban a encender las alarmas, pero era sobre todo la clase política la que miraba para otro lado. Y muchas veces la sociedad fue víctima de esto también. Sí. En estos momentos vemos como la tasa de homicidios va para abajo. No sé, en estos últimos 2-3 meses, no sé cómo va. Quería preguntarte sobre el mega operativo de Bullrich, Bullaro, ese famoso operativo. Lo que sí pasa? hay ¿Qué algo concreto y cierto, que es que los homicidios bajaron. Más de un 65%. Se ve mucha más presencia de la policía en la calle, control del territorio. Porque a veces se hacen todos esos anuncios, pero después no pasa nada. No, en este caso sí pasó. Ok. ¿Pero qué hace? ¿Qué pasa? ¿La policía, hay más policía en la calle? ¿Van a allanar más búnkers? ¿Qué es lo que pasa? Y, también hay una política de drogas distinta, hay mayores controles en las cárceles y también una decisión de que los monos antes decían matamos porque es parte del negocio y hoy dicen no matamos porque estamos vendiendo droga sin matar y está funcionando. Germán, Sí, la verdad que fue un gustazo. Bueno, la verdad que fue un gusto hablar con vos. Fue un gustazo y te podemos buscar en Instagram como Germán de los Santos. Como ger.dls. Ok. Nada, altamente recomendado los libros, Los Monos y Rosario. Muchas gracias. Suscríbanse, denle like y compartan. Así que nada, gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene. Chao.